Bienvenidos al curso de narrativas gráficas. Es aquí donde aprenderás a leer esas narrativas gráficas y a realizarlas de forma fácil y creativa. Bienvenido a esta nueva etapa. Vas a conocer todo lo que vamos a trabajar. Tenemos entonces 3 unidades de trabajo. Una es reconociendo la narrativa gráfica, la unidad 2, leyendo narrativas gráficas y la unidad 3, haciendo narrativas gráficas. Cada una de ellas con actividades muy entretenidas y sobre todo utilizaremos herramientas tecnológicas que te servirán para siempre. Pero entonces aquí viene uno de los principales cuestionamientos. ¿Qué es o qué son las narrativas gráficas? Pues bien, simplemente tenemos que desglosar estas dos palabras. Tenemos que entender que las narrativas gráficas es un acto de contar una serie de acciones que suceden, ya sean en forma de hechos, emociones, situaciones o circunstancias. Nosotros conocemos muchos tipos de narraciones. La novela es una de ellas, es una de las más extensas. El cuento, la fábula, la leyenda, los mitos. Aquí conocerás la gran diferencia y el gran aporte que estos tipos de géneros aportan a las narraciones gráficas. Y por otro lado tenemos la palabra gráficos, que significa imágenes. Entonces, así tenemos que la narrativa gráfica es la mezcla entre texto e imágenes. Situación que la hace muchísimo más llamativa en este momento para los jóvenes y para los adultos. Pero entonces, vamos a conocer los elementos de la narrativa gráfica. Esos elementos son muy importantes porque se encuentran explícitos en cada uno de los tipos de las narraciones gráficas. El primero de ellos es la viñeta, que son cuadros donde ocurre una determinada acción. Están delimitados por líneas y es la unidad mínima de la narración gráfica. Los cuadros pueden ser grandes o pequeños, pero igual encierran un determinado grupo de acciones. Después tenemos los globos de diálogo. Como su nombre lo indica, son dibujos que parecen globos y por dentro están los diálogos de nuestros personajes. Aquí en Sudamérica no les llamamos globos de diálogo, les decimos bocadillos, como popularmente. Después tenemos la onomatopeya. La onomatopeya es una figura literaria que reproduce los sonidos usando textos, teniendo en cuenta que en las narrativas gráficas no se puede utilizar sonidos. Por eso, la representación de las mismas a través de textos. Cartela. Estos elementos, generalmente situados en la parte de arriba de una viñeta, sirven para plasmar la voz del narrador. Se suele utilizar para situar al lector y suele ser un recuadro de color amarillo, aunque a veces los he visto también de color rojo. Esto nos permite identificar qué es lo que trata de transmitir, en este caso, el narrador, para ponernos en contexto. De esta manera, podemos observar que tenemos 4 elementos, pero hay un quinto. Es la lectura en Z. La lectura en Z es la lectura que realizamos nosotros los occidentales, que va desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, mientras que los orientales o asiáticos hacen una lectura inversa. Ahora bien, vamos a ver cada uno de estos elementos de forma individual. Encontramos la viñeta. Lo que ustedes están observando son 3 viñetas y en las 3 viñetas hay una historia. Cada uno de esos cuadros representa una situación en particular. Se encuentran los globos, donde están situados los textos, ¿cierto? Y además de ellos, tenemos las imágenes que los rodean. Esas imágenes son muy importantes y también es muy relevante hacer lectura de esas imágenes,
Claro, es importante leer el texto porque nos transmite directamente el proceso comunicativo de los personajes, pero también deben tener en cuenta que las imágenes nos proyectan situaciones, nos proyectan ideas y dentro de la narrativa gráfica es muy importante que sepamos hacer un buen proceso de observación. Después tenemos los globos de diálogo. Los globos de diálogo, como ya lo habíamos mencionado, encierran el texto que nuestros personajes quieren transmitir. Ahora bien, existen varios tipos de globos de diálogo. Algunos de ellos tienen formas de nubes. ¿Por qué? Porque indican lo que el personaje está pensando, pero no lo está diciendo en voz alta. Otros representan un grito. Otros representan una explosión u otros representan una comunicación directa o al mismo tiempo entre dos o más personajes. Tenemos de igual manera a la onomatopeya. La onomatopeya ya sabemos que es una figura literaria que representa un sonido. Bien, sabemos que al leer una novela gráfica o al leer una historieta o un cómic, los sonidos no se reproducen, pero sabemos que existen y sabemos que se dan a conocer porque por medio de estos elementos de onomatopeya se pueden visualizar. Aquí están viendo varios elementos de onomatopeya, de explosión, de fuerza, de furia y de caída. Cualquiera representa un sonido. Para entrar un poquito más en contexto, definitivamente tenemos que conocer los tipos de narrativa. En este curso nos encontraremos con 3 tipos de narrativa gráfica. Primero, encontramos los cómics. Los cómics nacieron hace mucho tiempo. Digamos que los más conocidos por nosotros son los de Marvel Comics, pero ellos no fueron los iniciadores. Sin embargo, su aparición hacia finales de los años 70 y principios de los 80 marcaron para nosotros una gran manifestación histórica. A través de ellos conocemos muchos de esos personajes que nos hacen soñar con que somos héroes de alguna manera, ya sea porque los tomamos desde que éramos pequeños o porque simplemente ocurrió un accidente que produjo que nos convirtiéramos en superhéroes. Esas historias son maravillosas, al igual que las de DC Comics, que hacen pensar que existen personas que pueden cambiar el mundo y que no son precisamente de este planeta. Pues bien, los cómics es una historia relativamente corta. Tienen un principio y tienen un fin. Sus imágenes son realmente espectaculares, pero la mayoría de ellos trabaja eso, la parte de los héroes. 2. Las historietas. Conocemos muchas historietas. Por ejemplo, la que vemos aquí, la de Garfield. Pero también tenemos otra muy reconocida, la de Mafalda. Sí, esa niña a la que no le gusta la sopa. Pero además de no gustarle la sopa, es una niña supremamente crítica ante la vida. A pesar de ser tan pequeña, ella reflexiona de los diferentes acontecimientos de su existencia. La historieta cuenta una historia corta. Generalmente siempre se presenta en pocas viñetas. Tiene un principio y un fin. Luego tenemos la novela gráfica. La novela gráfica es una tendencia en este momento, sobre todo para los niños y los adultos. ¿Por qué? Porque sus historias, que por cierto no son cortas, sino que son más extensas, definitivamente atrapan. Y además de eso, la historia posee unas imágenes espectaculares, definitivamente sorprendentes, que nos hace pensar que estamos visualizando algo y que estamos oyendo al mismo tiempo lo que está pasando. Por eso, la tendencia tan extraordinaria que está teniendo en este momento.
¿Y existe verdaderamente una diferencia entre el cómic y la novela gráfica? ¿Es posible definir la diferencia entre los dos? ¿Es mejor el cómic que la novela gráfica? Bien, esa respuesta se las puedo dar inmediatamente. El cómic no es superior a la novela gráfica, ni la novela gráfica es superior al cómic. Muchos de los principales autores han tratado de limitar la diferencia entre una y otra, pero algo que sí las caracteriza es que el cómic es mucho más corto, mientras que la novela, como su nombre lo indica, es más extensa y puede presentarse en un solo volumen. Pero para aclarar un poco más acerca de esta situación, te cuento que te tengo un video extraordinario para que encuentres y delimites esa diferencia, que definitivamente debemos entender que no existe en términos de narración, porque las dos son muy buenas al contener excelentes historias.